En esta inmersión profunda exploraremos un tema que está redefiniendo el mundo. La inteligencia artificial. Exacto, la inteligencia artificial. Prepárense para descubrir cómo esta tecnología está transformando Nuestras vidas. nuestras vidas, sí, y creando una competencia global, Sin precedentes. sin precedentes, especialmente entre China, Silicon Valley. Silicon Valley. Es fascinante cómo esta competencia va más allá de lo tecnológico. Ujú. Se extiende a una batalla por la influencia geopolítica y económica. Tienes razón. Y lo que hace esta competencia aún más interesante. Es cómo cada superpotencia tiene sus propias fortalezas. Sí. Por un lado tenemos a Silicon Valley con su largo historial de innovación, acceso a vastos recursos empresariales. Ajá. Y por otro lado, Tenemos a Son Kans. China está emergiendo como un gigante de la IA, Sí, con una capacidad impresionante para recopilar datos y increíble. una visión pragmática de la privacidad, Exacto, me en una super app como WeChat. que integra compras, pagos, transportes, citas médicas, todo en una sola plataforma. La cantidad de datos que se generan a través de estas interacciones. Es asombrosa Asombrosa. y proporciona a China una ventaja única para el desarrollo de la IA. Es increíble cómo una sola aplicación puede tener un impacto tan profundo En la vida de las personas, en la vida de las personas y en el panorama tecnológico de un país. claro. ¿Y qué del aprendizaje profundo? Bueno, el aprendizaje profundo ha sido el catalizador de la revolución actual de la IA. O sea que... Permite a las máquinas aprender de grandes conjuntos de datos Ajá. y realizar tareas que antes solo podían hacer los humanos. ¿Y cómo ha influido esto en esta revolución de la IA? Un momento clave que marcó un antes y un después fue la victoria de AlphaGo sobre el EC2 en 2016. Wow. Este hito, considerado el momento Sputnik de China, impulsó su ambición de liderar la IA a nivel mundial. Es interesante cómo un solo evento puede desencadenar una transformación tan profunda. En la estrategia tecnológica de un país, ¿Dirías que a partir de ese momento, China pasó de ser un imitador a un innovador en el campo de la IA? sin duda. ¿Algún ejemplo? Tomemos como ejemplo a Wang Xing, el creador de Meituan. A ver. Inicialmente, Wang Xing copió modelos de negocios de Silicon Valley, Ajá. pero la clave de su éxito fue que no se limitó a copiar, Sino que... sino que adaptó y mejoró estos modelos para el mercado chino. Entonces podríamos decir que China está aprendiendo de los mejores, Y luego, forjando su propio camino en el desarrollo de la IA. precisamente, Y esto se refleja en el resto. esto se refleja en la forma en que las empresas chinas abordan la IA, mientras que Silicon Valley a menudo adopta un enfoque ligero, centrándose en una sola función, ¿Cómo? como Uber, que conecta pasajeros con conductores. Ajá. Las empresas chinas como Meituan adoptan un enfoque pesado, ¿En qué sentido? controlando todos los aspectos del servicio. Entiendo. Es como si las empresas chinas estuvieran construyendo ecosistemas completos alrededor de sus servicios. Lo que les permite recopilar aún más datos Sí. y tener un mayor control sobre la experiencia del usuario. Pero esto no plantea preocupaciones sobre la privacidad. Es una pregunta válida. Claro. El enfoque de China hacia la privacidad es sin duda diferente al de Occidente. Es verdad. La gente en China parece estar más dispuesta a intercambiar datos personales por comodidad Y y eficiencia. claro, es un tema complejo con diferentes perspectivas culturales. Sin duda. Pero volviendo a la competencia entre China y Silicon Valley, Sí. ¿cómo se traduce esto en las diferentes olas de la IA? Para comprender mejor esta competencia, Sí. es útil pensar en la IA en términos de 4 olas. A ver cuáles son. La IA en Internet, la IA empresarial, la IA de percepción, la Ujú. IA autónoma. Interesante, empecemos por la primera ola. La IA en Internet. ¿Cómo la vemos en acción hoy en día? La IA en Internet ya está presente en nuestras vidas. De acuerdo. Piensen en las recomendaciones personalizadas que ven en YouTube Ujú. o en cómo los algoritmos generan contenido automáticamente en tu Tiao. Entiendo. En esta primera ola, China y Estados Unidos están bastante parejos, Ajá. aunque China podría tomar la delantera en el futuro, ¿Por qué? gracias a su enorme base de usuarios y su cultura de micropagos a creadores de contenido. Es fascinante cómo la IA está personalizando nuestras experiencias online. A veces sin que nos demos cuenta. Exacto. ¿Y qué hay de la segunda ola, la IA empresarial? La IA empresarial utiliza algoritmos para tomar decisiones en Uy, áreas sí. como las finanzas y Lo los préstamos. entiendo. Los Estados Unidos, con sus extensos registros empresariales, No, que sí. tiene una base de datos más rica para entrenar estos algoritmos. Lo que le da
dándole una ventaja inicial. Pero China está desarrollando soluciones innovadoras, como Smart Finance. Que utiliza datos no tradicionales para evaluar la solvencia crediticia. No es así. Exactamente. Smart Finance, por ejemplo, Sí. puede analizar el tiempo que tardas en responder a las preguntas de una aplicación para determinar tu nivel de riesgo crediticio. Es un ejemplo impresionante de cómo China está utilizando la IA de forma creativa. Para superar sus limitaciones en el ámbito empresarial. Es realmente ingenioso cómo están utilizando datos que normalmente no se considerarían relevantes para la evaluación de riesgos. Es cierto. Y en la tercera ola, la IA de percepción, ¿quién lleva la delantera? La IA de percepción que involucra el reconocimiento de voz y facial. Ajá. Está borrando la línea entre el mundo online y offline. Creando experiencias como... Creando experiencias como las tiendas inteligentes y los hogares activados por voz. Increíble. Y en esta área, China parece tener una ventaja clara. ¿a qué se debe esta ventaja? En parte se debe a que la población china parece ser más receptiva a compartir datos personales a cambio de comodidad y eficiencia. Ya veo, esto ha permitido a las empresas chinas desarrollar y desplegar tecnologías de IA de percepción. A una escala mucho mayor que en Occidente. Es interesante cómo las diferencias culturales pueden influir en la adopción Y desarrollo de la IA. Y por último, llegamos a la cuarta ola de IA autónoma. la que probablemente nos transporta al futuro que vemos en las películas. Sí. En esta ola hablamos de robots, drones, vehículos autónomos. Y Estados Unidos, con empresas como Google y Tesla, está liderando el camino. Sin embargo, China está invirtiendo fuertemente en esta área, incluso construyendo ciudades diseñadas para vehículos autónomos. es increíble cómo la competencia entre estas dos superpotencias está impulsando la innovación a un ritmo sin precedentes. Totalmente. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para el futuro del trabajo y la sociedad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sin duda. Hay visiones utópicas y distópicas sobre el impacto de la IA. Claro. Algunos ven la IA como una herramienta para mejorar la humanidad, Mientras que, otros advierten sobre los peligros potenciales de una IA superinteligente. sin duda, la IA está transformando el mundo a una velocidad vertiginosa. Es cierto. Y es crucial que reflexionemos sobre las implicaciones que esto tiene para nuestro futuro. Totalmente de acuerdo. Pero por ahora creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión profunda. De acuerdo, hemos explorado el panorama general de la competencia entre China y Silicon Valley. El impacto. El impacto del aprendizaje profundo. ¿Y cómo se está desarrollando la IA en diferentes ámbitos? Exactamente. Retomando nuestra inmersión en el fascinante mundo de la inteligencia artificial, Sí. creo que es crucial profundizar en las implicaciones Éticas. y sociales que esta tecnología conlleva. Totalmente de acuerdo. En la primera parte exploramos la competencia entre China y Silicon Valley, Ajá. las 4 olas de la IA, y cómo están transformando rápidamente diversos sectores. Claro. Pero ahora la pregunta clave es, ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para el beneficio de la humanidad? y no en su contra. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Y para responderla, debemos considerar cuidadosamente las implicaciones éticas de la IA En áreas como en áreas como la privacidad, la seguridad. la equidad y la responsabilidad. Empecemos por la privacidad. De acuerdo. Con la proliferación de dispositivos conectados. Y la capacidad de la IA para analizar grandes conjuntos de datos. La privacidad se ha convertido en una preocupación fundamental. Sin duda. Cómo encontrar el equilibrio entre la innovación y la protección de nuestros datos personales. Es un dilema complejo. Como mencionamos antes, China, con su acceso a datos masivos a través de plataformas como WeChat, tiene una ventaja considerable en el desarrollo de la IA. Claro. Todo esto plantea interrogantes sobre hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad a cambio de la comodidad. Y la eficiencia que ofrece la IA. Exactamente. Es un debate que requiere una reflexión profunda. Sin duda. No hay respuestas fáciles. Es verdad. Y las diferentes culturas tienen diferentes perspectivas sobre la privacidad. Claro. En Occidente, por ejemplo, las preocupaciones sobre la vigilancia y el control gubernamental. Son mucho más pronunciadas que en China. Exacto. Estas diferencias culturales tienen un impacto significativo en la forma en que se desarrolla y se regula la IA. En diferentes partes del mundo. Y esto nos lleva a otro punto crucial. A la seguridad. Claro, a medida que la IA se integra en sistemas críticos. Como la atención médica, transporte y la energía. La seguridad se convierte en una prioridad absoluta. Imagina un fallo en un sistema de IA que controla un vehículo autónomo.
Las consecuencias podrían ser catastróficas. Claro. La complejidad de los algoritmos de IA dificulta la predicción y la prevención de posibles fallos, Y no podemos ignorar el riesgo de que la IA sea utilizada con fines maliciosos. como el desarrollo de armas autónomas o la manipulación de la información. Son escenarios que no podemos dejar de lado. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo podemos garantizar que la IA se desarrolle de forma segura y responsable? ¿Qué mecanismos de control son necesarios para mitigar estos riesgos? La comunidad internacional debe trabajar junta para establecer normas y regulaciones ¿Qué garantía? que garanticen la seguridad y la responsabilidad en el desarrollo y la aplicación de la IA. Es necesario un esfuerzo conjunto para evitar que esta tecnología se convierta en una amenaza. Sin duda. Y hablando de riesgos, no podemos olvidar la cuestión de la equidad. Una de las mayores preocupaciones con la IA. Es que pueda perpetuar y amplificar los sesgos existentes en la sociedad. ¿Cómo podemos prevenir que la IA se convierta en un instrumento de discriminación? Es una preocupación legítima. Mm. Si los algoritmos de IA se entrenan con datos sesgados, datos históricos que reflejan la discriminación racial o de género, Ajá. la IA puede replicar y perpetuar estos sesgos. Esto podría tener graves consecuencias en áreas como la justicia penal. La contratación y el acceso a la atención médica. Es decir, necesitamos una IA que sea justa, transparente e inclusiva. Exactamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos de IA no perpetúen las desigualdades existentes? Los desarrolladores de IA deben ser conscientes de estos riesgos y tomar medidas para mitigarlo. Es fundamental que los datos utilizados para entrenar los algoritmos sean representativos de la diversidad de la sociedad. Y que se implementen mecanismos para detectar y corregir los sesgos. Y eso nos lleva a la cuestión de la responsabilidad. Claro. ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA toma una decisión que causa daño? ¿Cómo podemos determinar la culpabilidad en un mundo donde las decisiones son tomadas por algoritmos? Es una pregunta difícil de responder, especialmente cuando los algoritmos de IA son complejos y opacos. Es necesario establecer marcos legales y éticos claros, Para determinar la responsabilidad en caso de daños causados por la IA. además de la responsabilidad legal. También debemos considerar la responsabilidad ética. ¿Cómo podemos educar a la sociedad sobre la IA para que las personas puedan comprender sus implicaciones? Y participar en la toma de decisiones sobre su desarrollo y uso. La educación es fundamental. Para empoderar a las personas. Y garantizar que la IA se utilice de manera responsable y ética. Debemos fomentar la alfabetización digital y promover un debate público informado sobre las implicaciones de la IA. En resumen, la IA presenta desafíos éticos y sociales complejos. Que requieren una cuidadosa consideración. Y un diálogo abierto, No se trata de demonizar la tecnología. sino de utilizarla de forma responsable y ética. Exactamente, la IA es una herramienta. Y como cualquier herramienta, Puede utilizarse para el bien o para el mal. depende de nosotros como sociedad. Asegurarnos de que la IA se utilice para construir un futuro más humano, equitativo y sostenible. En la tercera parte de nuestra inmersión, exploraremos cómo la IA está transformando el futuro del trabajo. Y las habilidades que necesitaremos para prosperar en este nuevo panorama laboral. También discutiremos las ideas de Kai-Fu Lee sobre cómo podemos crear un futuro más humano en la era de la IA. No se lo pierdan. En esta última parte de nuestra inmersión en la inteligencia artificial, nos adentraremos en cómo esta revolución tecnológica está transformando. El futuro del trabajo. Exacto, el futuro del trabajo. Y ¿qué habilidades necesitaremos? ¿Necesitaremos para prosperar? En este nuevo panorama Hemos visto cómo la automatización ya está impactando. está impactando diversos sectores. Diversos sectores sí, y la pregunta que surge naturalmente es ¿qué nos depara el futuro? ¿Nos reemplazarán las máquinas? ¿O surgirán nuevas oportunidades? Esa es la gran pregunta. Kai-Fu Lee argumenta que si bien la IA desplazará muchos trabajos existentes, Ajá. también creará nuevas oportunidades. La clave está en adaptarnos y desarrollar las habilidades que nos diferenciarán de las máquinas, O sea, que no se trata de competir con la IA. no de complementarla. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que serán esenciales en la era de la IA? Bueno, ¿Qué debemos cultivar para destacar en un mercado laboral cada vez más automatizado? la creatividad, la empatía y la inteligencia emocional, como mencionamos antes, son cruciales. Las máquinas pueden ser excelentes para procesar información y realizar tareas repetitivas, Ajá. pero carecen de la capacidad humana para pensar fuera de la caja, comprender las emociones. Y conectar con otros a un nivel profundo. En un mundo cada vez más automatizado, Exactamente. la capacidad de pensar críticamente, De resolver problemas. de forma creativa y de colaborar eficazmente con otros.
será invaluable. Esas habilidades interpersonales que nos hacen humanos serán aún más relevantes. En el futuro. En el futuro. Exacto. Y no podemos olvidar el desarrollo de nuevas habilidades técnicas. ¿Cuáles, por ejemplo? La programación, el análisis de datos, La ciberseguridad. la robótica, todas estas áreas están experimentando un crecimiento explosivo. Y la demanda de profesionales capacitados en estas áreas Seguirá en aumento. seguirá en aumento, No se trata solo de habilidades blandas, sino también de mantenerse al día sino también de mantenerse al día con las últimas tecnologías. y desarrollar las habilidades técnicas necesarias para trabajar con la IA. ¿Cómo podemos prepararnos para este cambio? Esa es la pregunta. ¿Qué papel juega la educación en este proceso? La educación juega un papel fundamental en la preparación de las futuras generaciones para un mundo laboral donde la IA será omnipresente. Necesitamos sistemas educativos que fomenten La creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. así como la formación en áreas técnicas relacionadas con la IA. Exactamente. Y no se trata solo de aprender a usar la IA, Sino de entender cómo funciona sino de entender cómo funcionan sus limitaciones. y cómo podemos usarla de manera ética y responsable. Necesitamos una comprensión profunda de las implicaciones sociales y éticas de la IA. Precisamente la educación debe ser integral, combinando habilidades técnicas con habilidades blandas, pensamiento crítico, Y una comprensión profunda. de las implicaciones de la IA. Solo así podremos aprovechar el potencial de esta tecnología de manera responsable y equitativa. Exactamente. Kai-Fu Lee también propone ideas interesantes. Sobre cómo crear un futuro más humano en la era de la IA. Habla, por ejemplo, de la necesidad de revalorizar trabajos esenciales, como el cuidado y la asistencia personal. Trabajos que requieren un alto grado de empatía e inteligencia emocional. Es una idea crucial. Estos trabajos, a menudo subvalorados y mal remunerados, son esenciales para el bienestar de nuestra sociedad. Y aunque la IA podría liberarnos de las tareas más tediosas y repetitivas en nuestros trabajos, No puede reemplazar la calidez y la conexión humana que son tan importantes en el cuidado de los demás. además la IA podría ayudarnos a enfocarnos en los aspectos más humanos del cuidado y la conexión con los demás, permitiéndonos brindar un servicio más personalizado. Y compasivo es una oportunidad para redefinir estos trabajos y darles el valor que merecen. Exacto. Kai-Fu Lee también propone un modelo de desarrollo inspirado en Bután. Donde la felicidad nacional bruta se considera un indicador clave de progreso, Es decir, no solo debemos enfocarnos en el crecimiento económico, sino también en el bienestar social la sostenibilidad ambiental. y el desarrollo humano. Es una visión inspiradora. La IA tiene el potencial de ayudarnos a crear un futuro más equitativo y sostenible, pero solo si la utilizamos con sabiduría. Y compasivo. Necesitamos un diálogo abierto y honesto sobre las implicaciones de la guía involucrando a todos los sectores de la sociedad. En la toma de decisiones. En definitiva, el futuro de la IA no está predeterminado. Depende de nosotros como sociedad decidir cómo queremos utilizar esta poderosa tecnología. Tenemos la responsabilidad de guiar su desarrollo hacia un futuro que beneficie a toda la humanidad. Hemos explorado las diversas facetas de la IA, desde la competencia global hasta las implicaciones éticas, el futuro del trabajo y la visión de un futuro más humano. Ha sido una inmersión profunda. Y fascinante. La IA es una fuerza transformadora que está redefiniendo el mundo a una velocidad vertiginosa. Comprender sus implicaciones y participar activamente en la configuración de su desarrollo es esencial para navegar este nuevo panorama. Con sabiduría y responsabilidad. Para aquellos que quieran profundizar en este apasionante tema, les recomendamos escuchar el audiolibro completo, Superpotencias de la Inteligencia Artificial de Kai-Fu Lee, disponible gratis en Audible. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio y en el primer comentario fijado. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.